Como estamos en esa serie, Cuidando el Corazón, quiero enseñarte 4 tipos de corazón para que nosotros podamos avanzar en ese propósito divino y en esa intención que Dios tiene de podernos bendecir. Quiero que me acompañes por favor al libro de Mateo capítulo 13, donde el Señor Jesucristo habla de ciertas parábolas acerca del Evangelio del Reino y lo compara. ¿A qué compararé el reino de los cielos? Una de esas cosas que el Señor habla en esas parábolas, la primera de ellas es la parábola del sembrador. Dice la Escritura entonces que habiendo una multitud que rodeaba a nuestro Señor, pidió que despegaran de la orilla una barca donde nuestro Señor estaba enseñando. Y cuando nuestro Señor empieza a enseñar desde esa barca, lo primero que dice es: un sembrador salió a sembrar. Y una parte de la semilla cayó a orilla del camino y llegaron las aves del cielo y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales y cuando salió el sol, esas plantas se secaron. Otra parte cayó entre espinos que ahogaron esa palabra y no dio fruto. Otra parte cayó en buena tierra y produjo al 30, al 60 y al 100 por uno. Otra versión dice, otro evangelista dice, dio fruto con perseverancia. Cuando nuestro Señor habla acerca de eso, luego se sienta con sus discípulos y empieza a explicarles las parábolas. Hay una explicación de esta parábola que está en Mateo capítulo 13. No existen más referencias en los otros 3 evangelios acerca de que Jesús explicaba esta palabra, pero sí explica varias de ellas. La primera de esas está en Mateo capítulo 13, versículo 18. Dice la palabra: escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. Verso 20, el que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen los problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. Versículo 22. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Verso 23. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende, y este sí produce una cosecha al 30, al 60 y al 100 por uno. Yo me imagino que los apóstoles ya dijeron, gloria al Señor. Ahora sí ya entendimos lo que significa cada una de las 4 terrenos donde cae la palabra del Señor, que es la semilla de la palabra del Señor. Solamente uno de los 4 terrenos fructificó. Quiere decir que el 25% de toda nuestra tarea de edificación y de predicación de la palabra tendrá efectividad. Un 75% es infructuosa. No quiere decir eso que solamente el 25% de las personas se salve. Quiere decir que no dan resultados acorde a la semilla plantada. Pueden ser salvos, pero no pueden fructificar. Entonces yo descubrí, perdónenme, 4 tipos de terrenos que son 4 tipos de corazón, donde la palabra va a llegar y va a tratar de dar fruto, porque toda la palabra sembrada tiene el potencial para fructificar. El problema está en el corazón donde cae o el terreno donde cae esa semilla que es la todopoderosa palabra del Señor. Primer corazón, un corazón que devalúa todo, un corazón devaluado, un corazón que no está preparado, que no está con condiciones favorables para que la palabra del Señor pueda fructificar, que devalúa absolutamente todo, que la humilla, la holla, la pisotea. Segundo, un corazón de cristal. ¿Cuántos saben que hace un tiempo hubo unos sociólogos que hablaron acerca de que esta generación era una generación de cristal? Es decir, se quiebra con facilidad, se derrumba con absoluta facilidad. Algo pasa, que el carácter de la gente de estos últimos tiempos es hiperdelicada, es súper sensible a cualquier cosa y todo los está derrumbando.
tenemos los índices de suicidio más altos en toda la historia de la humanidad, los índices de deserción escolar, universitaria, las renuncias, los habitantes en situación de calle, como nunca antes en la historia había ocurrido, porque no pueden manejar algún tipo de presión. Eso yo le he llamado el corazón de cristal, que también puede hacer que la palabra sea infructuosa. Tercero, un corazón engañado y muy distraído, porque está creciendo alrededor de diferentes elementos que lo van a distraer y por lo tanto al final lo van a ahogar. Pero siempre hay un último corazón, que es el terreno donde realmente cayó la palabra y fructificó. Eso se conoce como un corazón productivo. Diga conmigo, yo soy de esos. Dile que tienes al lado, yo soy el que tiene un corazón productivo. Amén. Ahora miren lo siguiente, en el libro de Lucas capítulo 8, nuestro Señor nos enseña un poquitico más, porque Lucas como investigador nos descubre por qué la palabra que cayó junto al camino no fructificó. No fue simplemente que Satanás llegó y se la arrebató. No fue solamente eso. No fue que al lado del camino estaba un terreno, junto al camino, es decir, estaba en el centro más o menos, entre un campo de cultivo arado y preparado para recibir la palabra. Y número dos, había un camino que estaba siendo recorrido por diferentes personas. Un andar donde la gente constantemente está dirigiéndose hacia diferentes destinos. Pero en el libro de Lucas capítulo 8, si usted me acompaña allí por favor, el Señor nos enseña algo diferente a lo que dice en Mateo, complementario a lo que dice en Mateo y a lo que dice en Marcos. En el libro de Juan no aparece esta misma parábola. Dice una parte fue pisoteada. La Reina Valera del 60 dice que fue hollada. La palabra hollada o pisoteada quiere ver que fue desvalorizada, que era algo como una basura que tú no tienes en tu escala de valor como algo valioso, entonces se puede pisar y no se requiere que tú la recojas, ni que la limpies o que la plantes en un lugar. Un corazón devaluado es aquel corazón que cuando se le enseña algo, no lo mira con valor, no le pone valía a lo que se le está enseñando, por dos razones en particulares. La primera, porque no se ha arado, no ha tenido un proceso donde se prepara ese corazón para recibir la novedad de vida que nosotros tenemos y estamos experimentando. Yo sigo creyendo que somos aquella buena semilla que cayó en la buena tierra. No ha sido arada, no ha sido limpiada, pero no ha sido procesada, porque ese proceso del arado es que se remueve la tierra. En esa remoción de tierra donde se penetra con el arado a la profundidad de la tierra, arranca maleza, arranca tierra, remueve cosas, pone lo que está abajo arriba, es decir, se sacude. Eso quiere decir entonces que son corazones que no han sido procesados. Son corazones que no han experimentado un proceso de evolución o un proceso de crecimiento en algún área de su vida, porque como están al lado del camino, están cercanos de pronto de lo que es la fe, de lo que es la iglesia, pero no han tenido una convicción para decir, yo me meto al campo de cultivo para ser plantado. ¿Por qué también? Porque como han tenido cantidades de personas que los han recorrido, porque están en el camino, ese caminar ha hecho que tengamos diferentes posiciones, diferentes enseñanzas. Uno va mirando y dice, no, testigos de Jehová, mormones, católicos, unitarios, trinitarios, ciudad de reino, asambleas, movimientos, diferentes cosas, diferentes elementos. La teoría de la evolución, teorías X. ¿Cuánto conocimiento puede haber? Mucho recorrido, mucha cosa pasando por la vida de estas personas, pero nunca haciendo un proceso de transformación, sino información que no transforma. Mucha información, yo leí, yo estudié, a mí me contaron, yo experimenté cualquier cosa, pero nunca les ha transformado. Esos son los corazones que devalúan. Cuando llegas tú con la palabra del Señor y le dices, mira, Jesucristo te ama, tiene un propósito con tu vida, como lo hicimos ayer en el Parque Antonia Santos. El Señor quiere salvarte. Él murió por ti en la cruz del Calvario, derramó su sangre por tus pecados, para tu perdón y tu salvación. Él quiere darte una vida con propósito, una vida abundante. Recíbelo en tu corazón. No. Cristo, pero también está Buda,
pero también están los Hare Krishnas, pero también están las estrellas y el universo, los astros, también está. ¿De cuánta cosa? Porque han sido recorridos en diferentes temas informativos, pero nunca transformadores. Tienen conceptos, preconceptos que no han sido removidos, nunca han sido trabajados. Siempre han sido muy superficiales. Si usted se da cuenta, esa es la oportunidad satánica para llegar y arrebatar la palabra, porque nunca se vio como algo valioso, sino como algo, ay sí, una prédica más. Ay sí, una enseñanza más. La pregunta que yo me hago es, ¿yo puedo estar en la iglesia y teniendo un corazón devaluado? Amados, sí. Jesucristo, hablando con el pueblo de Israel, le dice: ¿ustedes por qué no creen a mi mensaje? Porque mi palabra no tiene cabida en ustedes. Estaban llenos de tantas cosas que la palabra no tiene un espacio donde poder penetrar y transformar. ¿Por qué no pueden recibir mi mensaje? Porque no haya cabida en ustedes mi palabra. Están llenos de diferentes cosas, pero unas cosas muy superficiales. Entonces, como el diablo sabe que esa semilla fue tirada, fue plantada, pero está junto al camino, una tierra dura, un corazón duro, un corazón no procesado, no arado, que no ha permitido que semillas lleguen y transformen ese corazón, Satanás aprovecha ese espacio para robarse inmediatamente la palabra. Cada vez que tú y yo pisoteamos la palabra, es decir, no le damos el valor que esa palabra debe tener en tu vida, que nos transforme, que nos lleve a nuestro destino profético, el diablo llega para robársela. Si tú no la valoras, el diablo la arrebata. Nunca el diablo podrá tocar algo que tú atesores. Porque si tú atesoras la palabra, es como decir: esto es mío, yo lo tengo, me apropio de ello. El Señor es bueno para conmigo, me regaló esta palabra y la atesoras. Nadie tiene un tesoro descubierto, nadie tiene un tesoro abierto. El tesoro debe estar bien guardado, atesorado, bien valioso. Nadie expone sus cosas para que cualquiera las pueda tomar. ¿Está conmigo? Entonces, cuando tú valoras algo, lo guardas, lo atesoras, lo pones en un tesoro. ¿Está conmigo? Entonces, un corazón devaluado, un corazón devaluador, toma la palabra del Señor y dice: eso no importa, eso es insignificante, eso no es tan valioso. Lo más valioso es otra cosa, porque no has tenido la oportunidad de ser arado, limpiado y removido. Que las cosas en tu interior sean removidas. Ese es el primer corazón. Amén. Segundo, el corazón de cristal. El corazón de cristal es aquel corazón hipersensible y delicado, que dice la Biblia que fue una semilla que cayó entre piedras, pero ya estaba dentro del campo de cultivo. Lo que pasa es que las piedras impidieron que la semilla llegara a la tierra. Quedó entre piedras. Cuando queda entre piedras, dice la Biblia que la semilla brota, porque la semilla es poderosa para brotar y crecer. Tiene una potencia internamente, tiene una vida latente que se puede manifestar en ese terreno. Pero como no tenía humedad y la raíz no llegó a la tierra, cuando llegaron las pruebas, que fue el sol, lo que dice nuestro Señor, al salir el sol, la chamuscó. O sea, un rayo de luz la afectó. Podemos decir que una revelación, una predicación de la palabra le afectó el corazón y dijo: uy, ustedes recuerdan cuando nuestro Señor perdió una cantidad de discípulos y se empezaron a apartar de Jesús, porque Jesús simplemente dijo: yo soy el pan que descendió del cielo, yo soy el pan de vida. Estoy hablando de Juan capítulo 8. Yo soy el pan que descendió del cielo. Y dice la Biblia: uy, el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna. ¿Cómo así? Que vamos a comer la sangre y vamos a tomar la sangre y comernos el cuerpo de Jesús. ¿Esto qué es? ¿Qué clase de revelación es esta? Esa iluminación que trajo Jesús, esta gente no lo pudo soportar, porque estaba lleno de mucho tropiezo el corazón, de muchos obstáculos, de muchas cosas que impidieron que esa palabra llegara a la profundidad de la tierra y pudiese entonces echar raíces. Cuando salió el sol, la iluminación de una revelación, ¡pum!, lo toteó. O los toteó, porque eran varias semillas que cayeron entre piedras. Pregunta técnica: ¿cómo está tu corazón con respecto a las rocas? ¿Cuántas rocas tienes allí todavía que no has querido remover de tu vida? Que no has querido sacar, que se han convertido en algo inamovible.
Es que esto es mi mentalidad, esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo creo, esto es lo que yo establezco. Y la semilla llegó, pero inmediatamente tuviste una revelación de algo que no te entró, no tuvo cabida en tu corazón porque había muchas piedras de tropiezo, porque había mucha resistencia, mucha dureza. Allí, cuando llegó la revelación, no, y esto quién lo va a soportar. Y dice la Biblia que para Jesús los discípulos dejaron de seguirlo. Jesús entonces se preocupa y le dice a los apóstoles: por favor, ustedes no me abandonen. No. Jesús le dijo a los apóstoles: y si ustedes quieren, también se van. Yo no voy a bajar el nivel de la revelación de lo que Dios me mandó a decir y hacer con base a que alguien me siga o no me siga. Jesús entonces establece el principio: tengo que seguir enviando luz, y no por aquellos que no pueden tener acceso a raíces, a la tierra, voy a parar de cumplir con mi propósito. Pregunta: ¿cuántas piedras de tropiezo tienes en tu corazón? ¿Cuántas enseñanzas se han enquistado allí que te han impedido echar raíces? Porque el problema de este corazón es que no tenía profundidad de raíces, por lo tanto no se podía alimentar. Llega un momento en que puede germinar, surgir, y la raíz va a empezar a buscar la tierra para poderse alimentar, para que esa planta que somos nosotros, semillas del reino, pueda tener el acceso al alimento, a la humedad, al oxígeno, a todos los nutrientes que nos entrega la tierra donde estamos siendo plantados para poder crecer y fructificar. Pero ellos quedaron en la superficie sobre algo muy sólido, muy duro, muy rígido, que era la piedra, y no le dejó echar raíces. Ese es el tipo de personas que nunca saben dónde establecerse. Ese tipo de personas que están siempre con don de sospecha en medio de diferentes iglesias y son ciudadanos del mundo. Son globales, citizen global. Es decir, ¿dónde te congregas tú? En la iglesia de Cristo. ¿Pero cuál es? Donde sea que mi Señor sea predicado, allí yo me congrego. Si nunca echas raíces, no vas a poder crecer. Tienes que tener la habilidad de establecerte. Dios nunca tira semillas por tirar. Dios planta semillas en un territorio para que en ese territorio tú puedas sacar la cantidad necesaria de alimento, pero también la fructificación que vas a poder entregar. Dios es intencional cuando pone personas en diferentes iglesias que son terrenos también donde Dios nos planta. Dios ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de nuestra habitación, es decir, el cuándo y el dónde. Dios lo ha establecido, dónde vamos a ministrar. Si usted recuerda cuando Dios llama a Abraham, le pone: te voy a mostrar la tierra en la cual vas a estar. En ese lugar Dios lo plantó. ¿Está conmigo? Dios les entregó a ellos una tierra y le dijo a Josué: todo lugar que pise la planta de tus pies será tuyo. No será como, bueno, estás aquí por un tiempo y después te vas a ir. Eso era teoría del desierto, que estaban de tránsito por causa de su incredulidad. Pero luego que pasó ese juicio, todos ellos se establecieron en la tierra prometida y allí empezaron a fructificar. Dígame amén, por favor. Entonces, amados, es necesario que entendamos que si queremos crecer y fructificar, tenemos que echar raíces en un lugar. Tenemos que tener la habilidad de establecernos y decirle a nuestro corazón: corazón errante y baldío, corazón sensible, corazón... No. Ese corazón de cristal, a ver, vamos a mirar con sospecha. Si tienen una buena alabanza, ahí me quedo. Si el pastor es simpático, ahí vamos bien, ahí me quedo. Si hay buenos líderes que me puedan cuidar, ahí me quedo. Si no, no. Cada vez que tú tengas esa actitud, no vas a poder echar raíces. Porque se requiere una determinación en nuestro corazón para poder tener la habilidad de penetrar esa tierra y establecernos allí. Y ser inamovibles en ese patrón de pensamiento. Y no estar como, bueno, vamos a ver qué pasa, si nos movemos, si no nos movemos. No, ¿qué es eso? Eso va a impedir que tú puedas avanzar en el propósito de Dios. Ahora, llega el sol, dice la Biblia, llegan las pruebas y llega la persecución. Las pruebas, amados, es inevitable. Los problemas son
inevitables, hacen parte de la experiencia humana. Una vida sin problemas es una vida que nunca se va a desarrollar. No sé si usted sabe, crecer duele. Los huesos, los músculos empiezan a doler porque usted está creciendo. Cuando usted hace pesas y empieza a sacar bíceps, tríceps, pectorales, le va a doler porque el movimiento y el ejercicio para que esas áreas de tu cuerpo crezcan, lo primero tiene que pasar por un proceso de dolor. Cada vez que Dios nos va a perfeccionar, nos perfecciona a través de diferentes circunstancias que pueden ser pruebas, que pueden ser problemas o están envueltos en dificultades. Pero las dificultades, los problemas van a llegar, sea que Dios las proponga o sea que la vida te lo ponga. Si Dios te va a probar, amado, te va a triturar, punto. Sencillo, Dios siempre lo hace. Azota a todo aquel que recibe como hijo. Y vendrán problemas si mientras estemos en este planeta con diferentes escenarios políticos, económicos, espirituales, materiales, geográficos, vamos a experimentar dificultades. Pero las dificultades no hacen que uno aborte su propósito. Los problemas no hacen que uno aborte el diseño divino para nuestras vidas. Los problemas se convierten en los talleres de creatividad para poder salir adelante y avanzar en todo sentido. Cada vez que tú y yo atravesamos un problema, es la oportunidad divina que se nos está abriendo para crecer, para avanzar, para ser fortalecidos, para tener pensamiento creativo, resolutivo y poder alcanzar dimensiones nuevas de autoridad y poder. No es para que tú digas, tengo un problema y te renuncies a la fe y vuelvas atrás. No, Señor. Es para que demuestres grandeza del alma, para que digas, Jehová dio, Jehová quitó, pero yo voy a seguir adorando a mi Señor y avances con todo. No puedes tener un corazón de cristal. La vida es dura, la gente es cruel, pero Dios es bueno. Repítalo conmigo, la vida es dura, la gente es cruel, pero Dios es bueno. Enfoca a Dios entonces, porque Dios es bueno. Ay, esta vida que me tocó vivir, vívala, mi hijo, no la sufra. Vamos a hacer publicidad. Pare de sufrir. No tengas ese corazón de cristal. Usted sabe que a veces hay muchas competencias en quién está peor. Uy, hermano, me duele aquí. Tengo un problema con la oriental, con la asiática. Eso no es nada. A mí me duele el tobillo, la rodilla, la espalda. Usted no sabe lo que es el dolor. Y se vuelve una competencia a ver a quién está peor. Oye, ¿eso qué es? Corazones de cristal. ¿Qué pasa con el corazón de cristal? Se quiebra. Se parte con facilidad. Ahora, recuerde que el enfoque de las tinieblas, como lo enseñamos el domingo anterior, es apartarnos del Dios vivo. Que ninguno de ustedes haya corazón incrédulo y pecaminoso para apartarse del Dios vivo. El objetivo de las tinieblas es que nosotros nos apartemos de Dios. El objetivo de este terreno, de este mal corazón, es no anclarse a Dios. Es no penetrar el terreno en el cual Dios lo sembró para impedir de fruto. Entonces te quieren sacar y remover constantemente del lugar donde ya estás metido. ¿Está conmigo? Ahora, ese corazón de cristal es interesante porque dice el Señor, llegan los problemas, pero también hay otra parte, dice persecuciones. ¿Cuántos saben que siempre vamos a tener presión social, presión de grupo? Gente que a veces, hasta familia, no va a entender lo que nosotros estamos creyendo, la posición que nosotros estamos adquiriendo. Y la gente va a decir, pero es que usted sí es bobo, ¿por qué está ahí? No sé qué y no sé qué. Y hay una cultura y hay sistemas en el mundo actual donde nosotros no podemos amoldarnos a ese mundo actual. Y vas a tener persecución, sí. Seas bendecido o no, te van a perseguir. Seas creyente o no, te van a perseguir. Tengas que te guste Petro o no te guste Petro, te van a perseguir. Que te guste la derecha, te guste la izquierda, te guste el centro, te guste arriba, te guste abajo, pero te van a perseguir. Persecuciones, así como los problemas, son inevitables. La gente va a criticar y a condenar aquello que no se parece a él. Y mientras hayamos dos personas pensando lo mismo, una de las dos dejó de pensar.
No podemos esperar que todo el mundo nos mire con buenos ojos. Llegará el momento en que vamos a tener diferencias. Porque a mí me gusta el pelo corto o al otro le gusta el pelo largo. Porque este es alto, porque aquel es flaco, porque aquel es blanquito, porque el otro es morenito. Vendrán persecuciones. Y tú y yo no podemos decir, ay, mejor me devuelvo para el mundo porque en el mundo sí me trataban bien. ¿Sabe quién era así? Israel. Dios interviene al pueblo de Israel luego de 430 años de esclavitud por causa del clamor del pueblo. Los látigos de los egipcios que los tenían esclavizados, construyéndoles ciudades, no estaban en una buena situación. Y cuando Dios por fin los libera y salen hacia la tierra prometida, empiezan a quejarse. Mejor volvamos a Egipto, porque allí habían puerros y cebollas. De por Dios, ¿quién se devuelve por eso? Eso está como Esaú, que cambió lo principal, la primogenitura, por un plato de lentejas. Y uno dice, carajo, ni por un chivo. Por lo menos póngale algo ahí que valga la pena. Pero lentejas. No tenía ni nada. Lentejas. Y el tipo negoció la primogenitura por un plato de lentejas. El pueblo de Israel pensaba constantemente en regresar a Egipto. Y ya no se acordaban del maltrato. Ya no se acordaban del trato duro. Ya no se acordaban de la ausencia de recursos. Ya no se acordaban de las injusticias. Ya no se acordaban del asesinato de los niños. Ya no se acordaban de los pesares que ocurrían allá. Simplemente era, esto está muy duro. Yo mejor me quiebro, corazón de cristal, y regreso a mi antigua vida. ¿En serio? La pregunta que yo me hago, ¿será que en el cuerpo de Cristo hay gente con corazón de cristal? Plantados entre pedregales que no han podido limpiar su corazón y sacar esos tropiezos, esas ofensas que están allí. Las pruebas llegarán, serán inevitables, los problemas hacen parte de la existencia humana y la presión social siempre va a estar por causa de la palabra. Amén. Amado, por la presión social mucha gente tira su negocio a la basura. Por la presión social la gente renuncia a su empleo y lo tira a la basura. Por la presión social la gente renuncia a relaciones y a personas. Por la presión social la gente renuncia a principios. Por la presión de grupo, la presión social, la gente tira su vida a la basura. Y tenemos que aprender a no responder ante la presión social. Y hoy en día es mucho más efectivo cuando usted va a encontrar cantidades de maestros diciendo en las redes sociales todo el tiempo. Eso es inevitable, todo el tiempo, cómo debes vivir, cómo debes tratar a tus hijos, cómo debes tratar a tu pareja, cómo debes tratar a tu jefe, qué es lo que tú mereces para poder estar. Y después que renuncian porque ya tienen cierto grado de comodidad y dicen, no, yo prefiero renunciar porque voy a acceder a un mejor puesto. A veces no es así, porque estás respondiendo es una presión de grupo, una presión social, a una presión que lo que busca es destruirte. Y no puedes negar tus principios y mucho menos aquello que Dios te habló para que tú puedas tirar a la basura las cosas que Dios te permitió tener. La presión social siempre va a estar. Los amigos de Daniel le dijeron un día al rey, rey, tengo que decirte algo. El Señor tiene poder para librarnos del horno de fuego, pero si no lo hace, no te vamos a adorar. Tú no eres Dios. Y la estatua que tú armes ahí, ese muñeco, tampoco es Dios. Y el rey se enfadó muchísimo más. Échenle 7 veces más candela a ese horno. Porque la idea era que cuando escucharan el son de las trompetas, de las císaras, de los tambores, de los cánticos, todo el mundo tenía que adorarse ante la estatua que Nabucodonosor había erigido. El mundo va a buscar adorar, va a buscar tu adoración, quiere tu corazón. Y tú y yo tenemos que ser sabios. ¿A quién adoramos y a quién servimos? Y por mucha presión social, Dios te puede librar, Dios te puede proveer, Dios te puede salvar. Pero ¿y si no lo hace? ¿Renuncias a tus convicciones? Y si no lo haces, te quiebras y regresas atrás.
Amén. Veo un silencio raro. No te amoldes al mundo actual, dijo el apóstol Pablo. Antes, renuévate a través de un cambio de mentalidad. La renovación de tu entendimiento para que puedas comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No podrás comprobar la voluntad de Dios si no hay una renovación mental. Estas personas no renovaron, dejaron las piedras allí y con esas piedras tropezaron. Con esas piedras se apartaron. Con esas piedras se quebraron. ¿Qué cosas puede haber en tu corazón que te podrá apartar del Dios vivo? ¿Qué cosas te puede hacer tropezar en tu caminar con Cristo? ¿Qué cosas pueden hacer que impidan que tú te alimentes de la verdadera nutrientes del terreno en el cual Dios está plantando? Piénsalo, por favor, y medítalo un poquitico. Ahora mira esto. El tercer corazón me parece a mí el más peligroso de todos, porque este corazón sí echó raíces, el corazón engañado, el que fue plantado entre espinos. Ahora recuerda que lo que yo considero que eran los pedregales eran tropiezos que nunca se quitaron del corazón, quedaron allí, impidieron que nos estableciéramos y echáramos raíces. Pero este último corazón, el tercero, el corazón engañado, sí metió su raíz en la tierra, sí se empezó a alimentar de los nutrientes del territorio en el cual Dios lo había plantado. Pero alrededor tenía otras formas de vida, espinos, que crecieron al mismo ritmo que la semilla que fue plantada. Es decir, que tenía un crecimiento paralelo. Estaba creciendo la fe, pero al mismo tiempo estaban creciendo espinos que estaban ahí mismo plantados, compartiendo los nutrientes de la misma tierra. Esos espinos también habían echado raíces, así como la buena semilla echó raíces. Terminó y creció. Pero dice la Biblia que estos espinos ahogaron la palabra. Quiere decir entonces que crecieron más, tanto más rápido como más voluminosos, para impedir que les llegara luz, para impedir que tomaran los nutrientes necesarios para seguir creciendo. Quiere decir entonces que los espinos tanto crecieron más rápido como crecieron más grandes, se hicieron más visibles, más voluminosos, que estaban impidiendo. Para que una planta se muera, tiene que tener, uno, impedimento del sol, y número dos, que le robe nutrientes. Usted sabe que los agricultores no solamente aran la tierra y plantan la semilla, sino que constantemente en un campo de cultivo ellos están limpiando la tierra de la maleza, porque esa maleza le chupa nutrientes que se iban a ir hacia la planta y se la come la maleza. Y si la maleza llega a crecer, esa planta, que es una buena semilla, va a crecer más lento, va a crecer más pequeña, no va a tener la misma productividad. Por eso tienen que limpiarla. La pregunta es, ¿por qué no se limpiaron los espinos? Los espinos, si usted recuerda conmigo, cuando el apóstol Pablo se convierte, el Señor le dice a Pablo: oye Pablo, cógela suave. El Señor era costeño, de la costa del Mediterráneo. Le dice el Señor: cógela suave, porque dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Es decir, había una puya ante la cual él mismo se estaba dando, se estaba hiriendo. Entonces el problema es, ¿por qué no quitó ese aguijón? No era que él le diera cosas al aguijón, es porque sigue un aguijón allí. La pregunta es, si un corazón engañado, ¿por qué mantienes espinos alrededor tuyo? Heridas que no has resuelto, problemas que te están desangrando, actividades del pasado que llegaron a tu vida posiblemente al mismo tiempo que la misma fe, pero tú has permitido que esas mismas cosas que te están hiriendo continúen creciendo, hasta el punto que te van a ahogar, porque vas a morir desangrado, porque esos aguijones, esos espinos seguirán hiriendo y seguirá haciendo su labor. ¿Cuál? Herir, dañar, afectar. La solución no está en crecer al lado de ellos, la solución está en removerlos de tu vida, en poder avanzar y decir: yo perdono y avanzo,
yo te dejo libre y avanzo. Quita el espino de tu vida. ¿El espino cuál es? Dice la Escritura, que crece al mismo ritmo de la palabra, pero crece un poco más rápido y luego se vuelve más voluminoso, es decir, más grande. ¿No he visto la gente que anda con espíritu de sospecha todo el tiempo? Y a todos lo miran raro. Tienen heridas en el corazón, están rodeados de espinos que nunca han sacado de su vida. Y siempre están así. Les dicen algo bonito, ¿qué intención tendrá? Está herido, sigue sangrando. Le regalan una colonia, uy, eso tiene brujería. Mínimo. Oye, te la regaló tu mamá. Jesús, perdóname. Heridas sin resolver, pero también preferencias sin corregir. Es que yo soy así, pastor. Porque la Biblia dice que hay dos cosas allí. Uno, las preocupaciones de la vida. Y número dos, el engaño de las riquezas. Heridas sin resolver, preferencias sin corregir. No es que a mí me gusta es esto y me gusta aquello y esta es mi forma de actuar, de comportarme, de pensar. Amado, hay cosas que hay que corregir. Por eso hay pruebas que no terminan en nuestra vida, porque hasta que no tengamos una superación de esa prueba, Dios la va a mantener allí para que esa prueba nos corrija. Y Dios al que ama, disciplina y corrige al que recibe como hijo. Pero nosotros no queremos hacer correcciones de nuestras preferencias. Es que a mí me gusta el alcohol, entonces por lo menos hay una cervecita al año no hace daño. Y ese año es un año como de las hormigas, porque cada año es cada semana. ¿Sí me entendió, verdad? No, es preferencia, cualquiera. El mundo de los negocios, el mundo del dinero, la avaricia, es que esto me gusta. ¿Te gusta? Ok, yo pienso que en los gustos no hay disgusto, pero hay gustos que se tienen que arrancar de tu vida, que tienes que corregirlo. ¿Cómo decir? No, a mí me gusta la droga. Entonces, porque me gusta la droga, no vas a cambiar. Porque te gusta la pornografía, no la vas a abandonar. Porque te gusta la avaricia, no la vas a dejar a un lado. La mezquindad, tienes que corregir tus preferencias también, porque si no, eso que no corrijas terminará por asesinar la palabra de Dios que se sembró en tu corazón. Y lo peligroso de esto es que ambas crecieron. Entonces yo veo que la semilla de la palabra creció, pero creció más las heridas sin corregir y las preferencias sin también poderlas modificar. Cada generación, amados, cada generación tiene diferentes presiones que lo llevan a enfocarse y decir, necesito hacer esto. Cuando usted mira las generaciones anteriores, se va a dar cuenta que la gente dice, tenía una necesidad, comprar su casa propia. Hoy en día la principal necesidad es tener el último teléfono del momento. Anteriormente era, hay que tener vacaciones por lo menos unas 2 semanas al año con mis hijos, mi familia, y nos vamos a descansar. Eso era una presión de la familia o de la generación anterior. Hoy en día las presiones son, no hay que ir tanto a la iglesia. Piénselo. ¿Qué presiones circunstanciales, temporales, generacionales hoy en día nosotros estamos experimentando? ¿En qué te vas a enfocar? No sé si usted se ha dado cuenta, pero de hace un par de años para acá, creo que 3 años para acá, creo que 5 años para acá, algunos añitos para acá, ha habido una conciencia colectiva que yo me doy cuenta en la atmósfera, no solamente en Bucaramanga, en Santander, en diferentes partes del país, y es el proceso migratorio. La gente, la vez pasada hablé con un muchacho en Chicago, creo que era de Honduras, y el tipo había invertido en solamente pasar por el hueco desde su país hasta el lugar donde estaba en ese momento, más de $7,000, es decir, alrededor de 30 millones de pesos. Pero ¿y con eso no era un capital semilla para que tú pudieses progresar? Pero se mete una preferencia
que el espíritu de esta época empieza a bombardear en nuestra vida, en nuestro corazón, y las redes sociales se convierten en un factor determinante, porque uno mira a una persona en Europa, en Estados Unidos y dice, no, el que llegue hace plata. Y yo digo, caramba, ¿a quién estás viendo? Lo que aparece en redes sociales es falso. Nadie va a montar las crisis, ni la soledad, ni los 3 trabajos que tiene que tener, ni las crisis que ha tenido que tener por abandonar su familia, las presiones que hay con otras familias, todo el proceso que existe en la cultura migratoria. Pero hoy en día me doy cuenta que es una presión de esta era. El decir, tienes que irte del país, tienes que irte de tu ciudad, tienes que irte para otro lugar. Eso es de ahora. Eso antes no ocurría. ¿Está conmigo? Entonces tenemos que aprender a corregir el rumbo, amado. Errar es de humanos, corregir es de sabios. Yo no puedo decir, me tropecé con la misma piedra todo el tiempo. Oye, pero ¿y por qué? Porque estás corriendo el mismo camino y de la misma manera. Tenemos que aprender a corregir nuestras preferencias. Todos nosotros somos seres que podemos tener la habilidad de cambiar, de ser transformados, de elegir nuevas cosas, de cambiar nuestros propios gustos y nuestras propias preferencias. Mira qué cosas prefieres y empieza a alinearlas a la palabra del Señor. Señor, ¿esto te agrada? ¿Esto te gusta? ¿Esto no te gusta? Cuéntame, Señor, ¿esto te parece correcto? ¿No te parece correcto? ¿Hacia dónde me dirijo ahorita? ¿Qué visión vamos a establecer? ¿Hacia qué le vamos a apuntar? Y el Señor te va a dirigir, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, y el Espíritu de Dios los convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Tenemos el Espíritu, usémoslo. Pero no puedes ser inamovible en tus preferencias. Tienes que aprender a corregirlas. Y aquí dice la palabra que entonces 2 cosas ahogan la palabra, impiden su fructificación. Las preocupaciones de la vida. Deja de estar preocupado, de estar afanado. Por estar afanado es que uno comete errores. Y número 2, el engaño de las riquezas. Raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero no es malo, amarlo sí. Codiciándolo, muchos han sido traspasados de múltiples dolores. Ten mucho cuidado. El creer que estás bien cuando realmente lo que tienes es un amor al dinero que te ha vuelto codicioso o codiciosa, y por lo tanto echas a la borda tu propia vida. Ten mucho cuidado con eso. Revisa tus preferencias constantemente y vuelve al enfoque del Evangelio. Vuelve a poner los ojos en Jesús. Amado, todos nosotros nos vamos a desviar. La Biblia lo establece. La Biblia ya ha marcado que vamos a fallar, que nos vamos a equivocar, que vamos a pecar, que vamos a perder el rumbo. Pero la Biblia dice, vuelve al rumbo. Vuelve a poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Vuelve a enfocar lo bueno. Vuelve a retomar la visión. Vuelve a retomar el rumbo de tu vida, cuidando tu corazón. Y por último, un corazón productivo. Dice la Escritura que este corazón productivo es aquel que recibe la palabra y fructifica al 30, al 60 y al 100 por uno. Es decir, da resultados. Un corazón que ha tomado tiempo para ser arado. Arar significa que algo lo penetró, lo abrió, lo removió, pero también lo limpió. El terreno debe estar limpio de piedras de tropiezo y de espinos que te hieren y que te hacen tener preferencias equivocadas. Un corazón que ha sido procesado. Ese es un corazón productivo. El corazón que pasa por la prueba y dice, Señor, yo te sigo creyendo y seguiré avanzando contigo. Ese corazón que no se separa de Cristo bajo ninguna circunstancia. Ese corazón que al revés, las pruebas lo fortalecen. Ese corazón que al revés, los problemas lo fortalecen. Ese corazón que lo hace ser cada vez más poderoso porque entiende que necesita más unción,
más revelación, más poder, más palabra, un mejor alimento, que está constantemente pensando en cómo ayuna, cómo vigila, cómo lee la Biblia, cómo se levanta más temprano, cómo resuelve cosas con la guía sobrenatural del Espíritu Santo. Un corazón productivo es el que atesora la palabra en su corazón, cree por encima de todo y sabe que esa palabra es más poderosa para hacer por su vida que lo que el mundo o el sistema puede hacer por su propia vida. El mundo y el sistema te va a quebrar. Dios te quiere dar una vida, y una vida en abundancia, una vida llena de plenitud, donde tú puedas fructificar y obtener los resultados que realmente Dios quiere que tengas. Eso es un corazón productivo. Ahora, pregunta técnica. Un corazón productivo es el que recibe la palabra, dice la Biblia. Y esa palabra crece, germina, crece y fructifica. Para que pueda fructificar necesita mantenerse recibiendo, en una constante búsqueda de aquello que lo va a hacer fructificar. Quiere decir entonces que toda productividad debe tener una fuente. Acuérdate del Señor tu Dios. Ni se te ocurra pensar que ha sido tu fuerza o tu habilidad la que te ha dado esta riqueza, sino acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da el poder para crear la riqueza. Todos nosotros estamos expuestos al olvido y a creer que somos nosotros. ¿Eso qué significa? Que la fuente eres tú. Y es lo que Moisés quiso corregir en Deuteronomio capítulo 8. Acuérdate del Señor, es decir, cuidado, descentralízate. Tú no eres tu fuente. Este planeta no es tu fuente. Acuérdate de que existe un medio por el cual Dios te está bendiciendo y va a seguir trabajando sobre tu vida. ¿Está conmigo? Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Mire esto. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice la Escritura: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay un solo Dios. Ven acá, Dios. Hay un solo hombre. Bueno, hay muchos hombres. Eso. Y hay un mediador. Venga, Cristo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Cuántos medios hay? ¿Cuántos medios hay? ¿Cuántos dioses hay? ¿Cuántos hombres hay? Muchos. Dice hombres en plural. El problema no está ni en el medio, porque hay uno solo, ni está en Dios, porque hay uno solo. El problema está en nosotros, que elegimos otros dioses y elegimos otros medios. ¿Está conmigo? El problema está en nosotros. Ahora, Dios, dice la Biblia, todo dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. Todo lo que nosotros necesitamos para vivir, lo tiene Dios. Y Dios como fuente, está puesto para podernos dar todo lo que nosotros necesitamos para nuestra vida, para poder surgir, avanzar y obtener todo lo que el Dios ha propuesto para nuestra vida. Pero Dios no se lo entrega ahora al hombre de manera directa. ¿Está conmigo? Sino que utiliza un mediador, un medio, un canal. ¿Cuál es? Cristo. Por eso lo más común que usted va a encontrar en el Nuevo Testamento es en Cristo. Tenemos toda clase de bendiciones espirituales en Cristo. En Cristo Jesús tenemos herencia. En Cristo Jesús tenemos promesas. En Cristo Jesús tenemos todo. Él es el mediador entre Dios, la fuente infinita, y los hombres. Entonces, si Dios quiere darle algo a este hombre, ¿va a utilizar a quién? Al mediador que se llama Jesús. Ahora bien, si tú quieres fructificar o tener resultados, Él debe ser tu medio. ¿Cuántos medios de información hay? Redes sociales, libros, sistemas educativos, diferentes cosas. Temas culturales, territoriales, familiares, que nos enseñan o nos entregan cosas, recursos. ¿Me sigue hasta allí? Cuando tú te desconectas de Jesús y crees que existen otros medios
para poder obtener las cosas. No, ya no es con Cristo, es con mi trabajo. No, ya no es con Cristo, es con el pecado. Me toca mentir, me toca robar, me toca acostarme con alguien, me toca vender mis principios, lo que sea. Te desconectaste de este medio. Y lo que Dios tenía para ti, al desconectarte de Jesús, ya no puede llegar hasta ti. Pastor, no se murió de una vez, no le pasó nada. Eso es como Adán. Tienes una gloria que se va apagando. A Adán le duró esa gloria que estuvo conectado con el Señor en Edén 930 años. Pero al final se murió. Fue expulsado del Edén y no tuvo la misma habilidad que tenía antes del pecado. ¿Me está siguiendo hasta allí? El hecho de que no quiebres de una vez no quiere decir que no estés bajo un juicio. Ya hay algo que se cortó de tu vida y que más temprano que tarde se va a manifestar porque tú cambiaste tu medio, cambiaste la fuente para poder obtener las cosas que Dios sí quiere entregarte. ¿Está conmigo hasta allí? Ahora Jesús dijo, el Espíritu Santo les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no viene. Si Él viene, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él tomará de lo mío, de lo que tiene Jesús, y se los dará a conocer a ustedes. Todo lo que el Padre tiene es mío. Por eso dije que tomará de lo mío. Estoy hablando de Juan capítulo 16. Y se los entregará a ustedes. Es decir, ahora no solamente tenemos una fuente, un mediador, sino que ahora también tenemos un espíritu que está en nuestro espíritu. Somos templo del Espíritu Santo. Para que sea ahora más fácil que ese Espíritu Santo nos guíe. Ven, papi, pégate aquí a tu medio. Péguese a su medio. El medio es Jesús. Y entonces el Espíritu toma de Jesús, que es también lo que tiene el Padre, y se lo entrega entonces a los hombres. Amén. Este videobin, Olga, me haces un favor, pásame el control del videobin, porfa. Como todos los dispositivos, cuando hacemos streaming, el software de transmisión de estos cosas. Gracias, señorita. Mira lo siguiente. Búsqueda de fuente. Eso es nuestra vida. Múltiples fuentes, una real que nos da imagen. Ahí está buscando diferentes fuentes. Si es por red, si es por USB, si es por USB display. Pero son diferentes fuentes que están establecidos. Así es nuestra vida. Va a buscar diferentes fuentes. Pero ninguna de estas fuentes es la real si no tiene esta fuente. ¿Está conmigo? Podrás conectarte a un LAN, podrás conectarte a diferentes cosas, pero ese videobin no te va a dar señal si no me conecto al HDMI 1, que es la señal que viene desde el software de transmisión que tenemos allá atrás. ¿Sí me estoy explicando? El ser humano puede tener múltiples fuentes de acceso a información, a recursos, a carácter, diferentes cosas. Pero Dios quiere que haya un solo mediador. Se llama Jesús. Que todo lo que tú obtengas del Padre venga a través del Señor Jesucristo. Porque hay un solo Dios, que es una fuente, es nuestra principal fuente y debe ser nuestra única fuente. Y un solo mediador entre nuestra fuente y nosotros se llama Jesucristo. Vuelve a pegarte a esta fuente. Amén. Ahora mira lo siguiente. El Espíritu Santo, ahora lo que esa fuente está procesando, este videobin está procesando, esos son datos. Es una señal de datos. Es una transferencia de datos que convierte estos bits en una imagen. En diferentes píxeles, diferentes cosas. Eso está en HDMI, está en 1080p, está en 16:9, que es su resolución. Eso yo lo sé. Lo que el Espíritu Santo hace en nuestro interior es que facilita y potencia la transferencia de esos datos.
Porque en Jesús están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Todos. No se quedó ninguno por fuera. En Cristo Jesús habita la plenitud de la deidad. ¿Qué hace el Espíritu Santo cuando tú y yo nos metemos con Él en oración, en intimidad, en adoración, en revelación, en dependencia del Espíritu Santo? Cuando renunciamos a las demás fuentes y decimos, Señor, yo te quiero adorar a ti. Solamente al Señor tu Dios adorarás y Él solo servirás. Te conectas con esa fuente. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Hace que el ancho de banda, la transferencia de datos, la transferencia de información, la transferencia de unción, la transferencia de capacidad, la transferencia de recursos se amplifique de tal manera que tú digas, vale la pena estar bajo la unción del Espíritu Santo, dependiendo de mi Padre Celestial, pero con el principal medio que se llama Jesucristo, y que de ese Jesucristo el Espíritu Santo tome y me lo imparta a mi propia vida. De esa manera tú y yo podremos tener el cuarto corazón, que es un corazón productivo al 30, al 60 y al 100 por uno, y aquel que da fruto con perseverancia, que nunca se queda sin dar fruto, que nunca se queda sin resultados. Amada iglesia, yo quiero que tú seas un hombre y una mujer que da resultados. Pégate a la fuente que se llama tu Padre Celestial y a tu mediador que se llama Jesucristo, con el Espíritu Santo que potencia la transferencia. Amén.